Muy buenas, nosotros somos del grupo número 5 de la clase de electrónica 2 y en esta presentación vamos a exponerles lo que es el tema de máximas porción simétrica para amplificadores. Nuestro grupo está conformado por Darwin Granados, que se encargó junto con Norman García de elaborar las diapositivas, y Fernando Castellón y Cristel Hueso, que seremos los expositores. Bien, la máxima excursión simétrica. En amplificadores que consisten estrictamente de transistores y resistores, se pueden polarizar de modo que el punto de reposo, o sea, la zona en la que el transistor está trabajando, esté en la medida en la que el rango de tensión de salida lineal dado por la fuente de alimentación, esta ubicación, como sabemos, se llama punto Q. Permite excursiones simétricas de la tensión de la señal alrededor de un punto central. Bien, ¿a qué se refiere esto? Sabemos que podemos modelar, como por así decirlo, la zona de funcionamiento de un transistor mediante una recta, la llamada recta de carga. En esta imagen observamos que en la recta de carga que vemos aquí, el punto Q se elige en el centro de la recta de carga y que esto permite que la corriente del colector del transistor experimente una máxima excursión simétrica en la forma de la onda de salida. ¿Qué pasa si colocamos el punto Q en otro sitio, por así decirlo? Tendríamos distorsiones en nuestra salida que provocarían que no estemos aprovechando al máximo nuestro amplificador. La corriente en este tipo de transistores está variando desde un punto cero para transistores ideales y desde un punto de voltaje de saturación y de corriente de corte que iniciaría un poquito más arriba del cero, que esta corriente y este voltaje estaría dado en la hoja de especificaciones dependiendo del transistor que estemos utilizando, y llegaría hasta un punto máximo que está definido por esta ecuación que tenemos aquí, que dicha ecuación puede variar dependiendo de las condiciones del transistor que tengamos, o mejor dicho, del circuito amplificador que tengamos. Para obtener la mitad, o sea, el punto Q, la mitad de la recta de carga, tendríamos que cambiar nuestra ecuación inicial, que es la del punto máximo, a la ecuación que vemos en esta parte de aquí, que sería la mitad del voltaje de la fuente, que sería a veces o sea, el voltaje máximo, dividido entre los dispositivos resistivos que van a depender de la configuración de nuestro amplificador. Bueno, ya aquí viendo un ejemplo, o sea, vemos que al insertar una señal AC dentro de un circuito, si el sistema es lineal, se puede analizar por separado el sistema DC y el sistema AC. Bueno, al tener señales de ambos tipos, eso produce que tengamos dos rectas de carga. La cual sería de señal DC y la otra AC. Tendríamos dos pendientes asimismo, que una sería el negativo de 1 entre la resistencia equivalente de C y la otra sería 1 entre el negativo, bueno, el negativo de 1 entre la resistencia equivalente en AC. Estas resistencias van a depender del análisis que se haga en DC y AC. También van a depender de las fuentes de alimentación que tengamos y van a depender de los condensadores de acoplo y desacoplo que tengamos. Entonces, en este circuito que tenemos aquí, que es un amplificador por medio de divisor de voltaje, tenemos una señal de entrada ABS aquí, que es de corriente alterna, y sabemos que al estar en corriente alterna, este amplificador de acoplo, que sería de acoplo en este caso, va a provocar que tengamos la entrada de corriente alterna. Ahora, en el caso de este el capacitor de aquí, vamos a tener un cortocircuito, entonces eliminaríamos esta resistencia en el emisor, por lo que ahí ya no habría corriente, por así decirlo, y tendríamos toda la corriente circulando por el colector, lo que sería, bueno, una máxima excursión simétrica en todo caso, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, sabemos que al ver este circuito a simple vista y por los conocimientos que ya tenemos del tema, mediante un análisis de malla lo que va del colector al emisor, tendríamos una ecuación que podríamos utilizarla para trazar la recta de carga DC y lo mismo para trazar la recta de carga AC. Entonces,
Vemos aquí lo que ya son las dos rectas de carga para el ejemplo anterior. Aquí vemos la recta de carga AC pintada en color rosado y la recta de carga DC en color verde, y el punto donde se intersectan sería el punto Q. Entonces, vemos que la pendiente en la recta de carga AC es solo el negativo de 1 entre RC. RC sería nuestra resistencia, es equivalente a C. ¿Por qué? Porque sabemos que ya en corriente alterna esta resistencia de aquí se eliminaría, entonces solo nos quedaríamos con la resistencia del colector. Ahora, para la recta de carga DC, vemos que la pendiente es distinta. Sería el negativo de 1 entre RC más RE. ¿Por qué? Porque en corriente directa los capacitores se vuelven circuitos abiertos. Entonces, aquí no tendríamos una señal de entrada de corriente alterna, solo tendríamos parte del circuito que funciona con corriente directa y no tendríamos este capacitor en esta parte de aquí, por lo cual esta resistencia sí intervendría en lo que sería nuestro análisis de la recta. Bien, aquí vemos que el punto Q está ubicado en esta parte de aquí, un poquito más abajo de lo que sería el centro de las rectas de carga. Vemos cómo se comporta la corriente máxima en ambas rectas y cómo se comporta el voltaje máximo también en las dos rectas de carga. Para analizar la máxima observamos tres puntos importantes. Bien, primero que el punto Q no está ubicado de forma simétrica porque no está en el centro, como lo mencioné antes. Vemos que la máxima amplitud que puede alcanzar la señal de corriente alterna de la salida es igual a RC por ICQ, que es lo que tenemos aquí, que sería la resistencia del colector, que fue la única que quedó en nuestro análisis, y la corriente del colector en el punto Q, o sea, en el punto de funcionamiento. Y que los valores mayores provocan, para este caso específico, recorte del pico positivo distorsionando la salida, bueno, la señal de la salida. Entonces, como vemos, aquí la señal de salida es un poquito más pequeña que la señal, el pico positivo es más pequeño que el pico negativo. Esto debido a las distorsiones que se provocaron por, bueno, que el punto Q no está en el centro, como lo mencionamos antes. Entonces, podríamos decir que en este ejemplo no se está haciendo un aprovechamiento máximo de lo que es la amplificación que nos podría brindar nuestro circuito, y la máxima expulsión simétrica se ve un poquito afectada por lo que fue el diseño de este circuito amplificador. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Fernando, que les va a dar un ejemplo de lo que sería un circuito amplificador con máxima expulsión simétrica. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando y gracias compañera Cris. Yo voy a hacer la siguiente parte, que es explicar un ejercicio que tiene dos incisos. El primer inciso nos pide hallar la máxima expulsión simétrica posible de BL, que es la salida de esta configuración, y representar la forma de onda de BL, suponiendo una entrada senoidal. Aquí lo primero que vemos es que tenemos un circuito clásico de BJT, de configuración por divisor de voltaje. Tenemos una fuente de AC. Tenemos los capacitores que nos van a ayudar a dividir las dos etapas. Vamos a empezar con la primera etapa, que es la etapa en DC. Como sabemos, en DC los capacitores quedan como circuito abierto, así que se elimina esta parte y se elimina esta parte de esta fuente. Aquí ya lo hicimos bastante rápido porque ya son técnicas de electrónica 1. Ya rápidamente hicimos el equivalente de Thevenin de este circuito. La resistencia de Thevenin, que es básicamente la resistencia de 20K en paralelo con la de 5K. Y el voltaje equivalente de Thevenin, que es básicamente la fuente de 25 voltios por este resistor, que sería R2, entre la suma de las dos resistencias. Aquí tenemos nuestro voltaje de Thevenin representado con la resistencia de Thevenin. Y si se fija, pusimos la resistencia de Thevenin entre beta porque nosotros lo que queremos encontrar es el punto Q, entonces queremos ir más al grano. Queremos encontrar la corriente de colector en el punto Q, entonces básicamente reflejamos esta resistencia, porque sabemos que eh, la corriente de la base es igual a la corriente del colector entre beta.
Y en este caso vamos a decir que alfa es aproximadamente igual a 1, entonces decimos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Entonces vamos a tirar la malla base emisor y vamos a encontrar lo que es la corriente del colector en el punto Q aquí, que nos dio 2.08 miliamperios. Luego el otro dato que queremos es el voltaje colector emisor en el punto Q. Entonces vamos a tirar la malla colector emisor ahora. Aquí tenemos la malla, como podemos ver. Y dijimos que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Al despejar para el voltaje colector emisor tenemos que nos dio un valor de 18.76 voltios. Entonces este es nuestro punto Q. Nos va a servir más adelante para graficar. Y rápidamente también estos valores nos van a servir para lo que es hacer la recta de carga en DC. Sacamos la corriente del colector cuando el voltaje vale 0, nos dio 8.3 miliamperios. Y luego el voltaje colector emisor cuando la corriente vale 0, nos dio 25 voltios. Estos van a ser como los interceptos de la gráfica en DC. Y luego en la siguiente etapa sería el análisis en corriente alterna, que es lo que más nos interesa en este curso de electrónica 2. Y lo que nos va a interesar en este caso más que todo va a ser la salida. Aquí ya podemos que los capacitores quedan en cortocircuito, entonces nos dejan acoplado la fuente AC y nos deja acoplado la salida, que es esta baja esta resistencia. Nótese que usamos una notación de letras pequeñas para denotar que es en pequeña señal. Y la fuente que estaba aquí de corriente directa la tiramos a tierra. Entonces tenemos la malla colector emisor y aquí despejamos para la corriente del colector en pequeña señal, que nos igual a menos el voltaje colector emisor entre 2K. Para nosotros lo que nos interesa aquí es la pendiente, que era menos 1 entre menos 1 entre las resistencias, que sería básicamente la suma del paralelo de estas dos con esta resistencia, que sería 2K. Esta resistencia que está aquí es nuestra RAC, que es un valor muy importante porque nos sirve para hacer la gráfica en AC, para construirla. Es lo que vamos a hacer a continuación. Necesitamos unos últimos dos valores para construir esta gráfica, que estos son unas ecuaciones que están derivadas del libro de Schilling. De ahí las sacamos. Que básicamente la primera es IC máxima, pero es en pequeña señal, que es igual a ICQ más voltaje colector emisor del punto Q entre RAC. Sustituimos los datos y nos dio 11.46 miliamperios. Y el otro va a ser el voltaje colector emisor máximo en pequeña señal, que nos dio 22.92 voltios. Estos valores son en pequeña señal. Estos van a ser como los interceptos en los ejes para la recta AC. A continuación aquí le vamos a mostrar lo que es las dos gráficas ya hechas. La que está en rosado es la recta DC con los interceptos. 25 voltios y el otro era 8.5 miliamperios. El otro era, ¿dónde estaba? Era 2.08 miliamperios. Y tenemos el punto Q, que eran 2.08 miliamperios y 18.76 voltios. Y la recta en verde es nuestra recta en AC, con los valores que acabamos de calcular ahorita mismo. 11.46 miliamperios para IC máximo y 22.92 voltios para el voltaje colector emisor máximo en pequeña señal. En este caso, como lo explicaba la compañera Crystal, vemos que el punto Q no queda exactamente a la mitad de la recta en AC, que eso es lo que se busca para obtener la máxima porción simétrica. En este caso no nos dio así debido a las características del circuito, porque va a depender, o sea, del valor de las resistencias que nosotros elijamos básicamente. Entonces, en este caso, para la corriente, la máxima porción simétrica que puede tener este circuito es cuando a partir del punto Q, la corriente vale 2 veces la corriente del colector. Entonces tendríamos un valor máximo de 2.08 miliamperios en este caso, para una máxima porción simétrica de la corriente del colector.
Y esta gráfica que vemos aquí es la máxima excursión simétrica para el voltaje colector emisor, que sería de 4.16 voltios. En este caso, eso es lo que se hace cuando vemos que el punto Q no nos queda en medio. Decimos que la corriente del colector máxima en pequeña señal va a ser igual a 2 veces ICQ para que nos quede simétrico. Lo ideal sería que se aprovechara, que se pusiera en medio y nos diera más grande la excursión. Pero en este caso, debido al circuito, así fue como nos quedó. Y el inciso B lo que nos pedía era graficar BL de forma gráfica, representar la forma de onda de BL. Entonces sabemos que en DC, BL vale 0, porque queda desconectado el capacitor que está aquí queda abierto, entonces BL se desconecta. Y en AC sabemos que BL va a ser igual a entonces, como podemos ver aquí, BL básicamente es igual a IC por 1 kilo ohmio en este caso, que básicamente sería el paralelo de estas dos resistencias. Y nosotros al tirar la malla aquí. Tenemos que BL nos dio un total de 2.08 voltios. Sabemos que en pequeña señal, BL va a ser igual a la componente en DC más la componente en AC. La componente en DC sabemos que es 0 y la componente en AC va a ser una amplitud de 2.08 voltios por un seno del ángulo. Entonces aquí tenemos la representación gráfica de BL, básicamente el voltaje va a tener una amplitud de 2.08 voltios. Esa va a ser la salida que vamos a ver. En este caso, con las características que tiene este circuito. Y bueno, ingeniero, esperemos que les haya gustado nuestra presentación. Este sería el final de nuestra presentación sobre este tema. Espero que tenga un buen día.